Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten, aquí una vez más con las entrevistas, esta vez con ya una persona que ustedes ya conocen, ya ha estado otras veces aquí, al menos una vez más, hicimos un poquito de lío con un programa, la señora Lucrecia Rego de Planas. Muy buenas tardes, Lucrecia, gracias por atenderme. Buenas tardes, padre, qué gusto estar aquí con usted. Igualmente. Hace poquito, hace algunos meses ya con Lucrecia hicimos un programa a partir de un libro que hicimos también audiolibro, en base a cuáles son tus graves razones, una obra que ya tiene publicada hace varios años respecto de la fecundidad matrimonial, familiar, y bueno, trajo bastante cola, para bien y para mal. Para mal porque, bueno, no todo el mundo le cae bien algunas cosas y uno tampoco tiene por qué bien caerle a todo el mundo. Y sí lo quería decir yo acá, muchos testimonios muy lindos, muy hermosos de muchas familias, de muchos matrimonios que dijeron, padre, gracias por esa entrevista, gracias por el libro, porque después el libro de ella, con su permiso, lo leí yo, lo hice audiolibro, ¿no? Entonces, ha hecho mucho bien. Yo quería agradecer primero que nada eso, Lucrecia. La verdad que ha hecho mucho bien a muchos matrimonios. Doy fe de todo Gracias, eso. padre. Doy fe. También gracias a usted, porque mucha gente me ha escrito dando las gracias, gracias a que usted lo sacó por todos los que le oyen a usted. Bueno, Sí. a algunos no le ha gustado, pero bueno, paciencia, uno no puede agradar a todo el mundo, paciencia, no es así. Bueno, hago una pequeña presentación de rigor, cortita, y vamos al tema que nos ocupa ahora. Lucrecia Rego de Planas tiene, al menos decimos acá, 60 o 61 abriles, dicen, es esposa de Emilio Planas Fernández y madre de 9 hijos, o sea, cuando habla con cierto conocimiento de causa. Es el título más importante que tiene, mamá de hijos. Es actuario matemático, posee una maestría en humanidades y es doctora en investigación por la Anáhuac, la Universidad en México, mexicana. Ha recibido el título de maestro de la fe por la Pontificia Escuela de la Fe. Tiene diplomados en Historia de México, Dirección de Escuelas, Matrimonio y Familia por el Instituto Juan Pablo II. Perdón. Y ha sido cofundadora, o mejor dicho, fundadora del portal, el famoso portal catholic.net y directora del mismo desde el año 2000 al año 2011. Seguramente muchos de ustedes conocen este famoso portal católico. Bueno, una de las primeras que comenzó con este tema del apostolado vía internetica ha sido esta señora que tenemos aquí enfrente. Pero esta vez no hablamos directamente de la fecundidad matrimonial ni de la familia ni nada, sino de otro libro que tiene Lucrecia acerca de la educación, que yo pensaba que era un libro más bien cercano en el tiempo, pero ya tiene varios años, ¿no? ¿Cómo se llama ese libro? ¿Quién secuestró a los maestros? ¿No? ¿De qué trata el libro? ¿Por qué esta temática, Lucrecia? Mi padre, justamente por tener 9 hijos, mis hijos se llevan 18 años entre ellos, ¿no? El mayor y el menor se llevan 18 años. Entonces, pude tener una experiencia que muy pocas mamás pueden tener. Estuve 34 años en el mismo colegio, sí, yendo desde que el mayor entró al kinder a los 2 años hasta que salió de la prepa y después el menor salió de la prepa. Fueron 34 años que estuve yendo al mismo colegio. Entonces cambiaron los directores, cambiaron los maestros y la mamá permanecía. Y ahí seguía yendo a ese mismo colegio. Me tocó ver un cambio muy interesante dentro del sistema de tareas, del sistema de enseñanza, cosa que las otras compañeras mías no se daban cuenta, porque a lo mejor estaban con su primer hijo, pero yo llevaba 7 hijos que decía, ¿por qué está sucediendo esto tan raro? Y básicamente la inquietud surge de una alarma de cocina. Le voy a contar. Cuando mi hijo mayor era muy chiquito, le pregunté a la Miss, ¿cuánto tiempo se tiene que tardar un niño en hacer la tarea? Y la Miss me dijo, 20 minutos cuando mucho. Entonces yo de ahí me pesqué. A mi niño le ponía el reloj de cocina, 20 minutos, y le decía, tienes 20 minutos para acabar la tarea, y si no acabas, es que la Miss no te enseñó bien. Entonces, guardas tus cosas y al día siguiente le decimos a la Miss que no supiste. Bueno, siempre le sobró tiempo, o sea, definitivamente los 20 minutos eran muchísimo tiempo para hacer tarea. Y entonces así me seguí con los demás hijos. El segundo, terminábamos de comer, 20 minutos de tareas, a los 20 minutos se guardaban libros y a todos siempre les sobró el tiempo. Me funcionó la alarma de cocina con los 3 primeros hasta secundaria. Con los 3 segundos, todo primaria, perfecto. Y de repente, de un día para otro, padre, la alarma dejó de funcionar. Pero no la alarma, sino Ah, que el tiempo ya no funcionaba. Entonces dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿Les dejan más tarea a estos 3 enanos? No, no les dejaban más tarea. ¿Es más difícil? No, al revés, era tarea mucho más fácil.
Dije, entonces son más tontos mis 3 hijos últimos. No, tampoco. Gracias a Dios mis hijos todos son bastante listos, ¿no? Entonces, de ahí surge la inquietud de que dices, a ver, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué mi alarma de cocina ya no funciona? Si antes, claro. Porque el objetivo de acabar en esos 20 minutos era irnos al club, era padrísimo porque toda la tarde la teníamos para nadar, para jugar, para convivir, se bañaban en el club, regresábamos, les daba tiempo perfecto. Y con los 3 últimos, padre, era, por favor, te lo suplico, ya acaba, ma, es que no sé cómo empezar, ma, es que no sé qué tarea tengo, ma, es que, terrible. Entonces, se nos hacía de noche y no habíamos sacado tarea, y entonces de ahí viene la inquietud de que dije, ¿qué está pasando? Vamos a ver qué es lo que ha cambiado en mi escuela en estos 18 años distintos. Y de ahí surge la... En el libro usted plantea como que hay como 3 tipos de personajes, ¿no? O 3 tipos Correcto. De personas que han como influido, tocado en la educación, pero para mal, para un deterioro de la educación escolar. Los contadores, ¿no? Los psicólogos y los pedagogos. ¿Cómo es ese rol que tiene? ¿Por qué eso de esos 3 personajes? Por ejemplo, uno podría empezar con los contadores. ¿Qué significa esto? ¿Por qué un contador? ¿Qué tiene que ver? Sí, los contadores. Eso fue lo que detecté, ¿no? A la hora de estar viendo por qué ya no me ajustaba el tiempo, dije, hay 3 personajes que antes no existían y ahora sí existen en el colegio. Y los contadores, no los que llevan la contabilidad de las escuelas, que esos, bueno, estudiaron contaduría y llevan la contabilidad. No, eran personas que cuentan. Entonces descubrí que habían llegado personas que decidieron que el colegio era mejor entre más alumnos tuviera, entre más computadoras tuviera, entre más canchas de fútbol tuviera, entre los padres tuvieran más colegios alrededor del mundo. Y entonces dije, eso está haciendo muchísimo daño. Si son 200 sacerdotes, no pueden atender 80,000 universidades. Y entonces eso ha hecho que baje el nivel, porque están contratando maestros de todo tipo por tener más alumnos. Si es un colegio que estaba diseñado para 250 alumnos y ahorita tienen 800, pues de veras que yo dije, es que lo están abriendo como franquicias de McDonald's alrededor del mundo y no es lo mismo aprender a hacer hamburguesas que aprender a educar a un niño. Entonces, toda esa metodología educativa tan maravillosa, esa pedagogía que tenían esos sacerdotes, pues se fue deteriorando por querer tener más computadoras, más canchas de fútbol, más alumnos, más utilidades económicas, por supuesto, pero eso es lo de menos. Realmente sí es esos contadores que cuentan cosas. Y lo más grave es que empezaron a contar, padre, las placas de bronce que están a la entrada de las escuelas, esas certificaciones, ¿sí? Entonces, yo no sé quién les metió a la idea a los educadores que entre más certificaciones tiene una escuela, va a ser mejor escuela. Entonces, el certificado del American Board of Chululu o del British American, bla, 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 que obligaron a las escuelas a asumir un currículo estandarizado universalmente para poder recibir esa certificación. Y entonces castigaron muchísimas cosas. Antes de que entraran los contadores a la escuela, se les daban clases a los niños de muchas cosas, hasta de cómo usar herramientas, a las niñas de, no sé, costura, bla, 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 cosas que les pueden servir, muchas materias humanistas, muchas, pues no sé, que les hacían conocer mejor su religión, mejor la moral. Y en cuanto entraron estas certificaciones, quitaron todo eso porque ya no daba tiempo de meter la materia obligatoria de la certificación. Entonces dejaron de estudiar muchas cosas súper valiosas para darle lugar a otra, por los contadores. Es como que hay una especie digamos, aún en las escuelas que son católicas o que han comenzado bien, una especie de deseo de acomodarse como a la técnica o al movimiento del mundo, ¿no? O sea, como no quedarse atrás, ¿no? Eso es algo... yo hace poquito estaba leyendo un libro, lo tengo por acá lo tengo, justo hoy. Es un libro de Rubén Peretó, se llama El nacimiento de la cultura cristiana, ¿no? Y hablaba un poco de cómo educaban los monjes en la Edad Media, hablando de la Edad Media, incluso de la antigua Edad Media, si queremos. Y decían que los monjes no admitían a más de 10 o 12 alumnos por clase. ¿Por qué? Porque buscaban también la posibilidad de esa interacción y educación concreta con el alma, con esa persona, no con una cosa amorfa como es la masa de 50 alumnos, 45 alumnos. Yo he ido al colegio de tanta cantidad de alumnos. La verdad que es imposible que el profesor supiera más o menos quién era uno, apenas se acordaba el apellido con muchísima suerte, digamos, ¿no?
pero es verdad que eso de querer transformar una especie de colegio en una gran multinacional, que a veces puede ser que por el tema económico, ¿no? Para decir, bueno, para tener un poco más de dinero en las arcas del colegio, pero eso termina siendo como la ruina a veces, la ruina de las buenas escuelas, ¿no? Claro, Hablan, si uno se pone a pensar en San Juan Bosco, San Alberto Hurtado, todos Champañat, el San Juan de la Salle, o sea, todos eran como muy enfocado a hacer al alumno sabio y santo, a no trabajar solamente al alumno que aprendiera, sino al hombre que fuera el caballero cristiano, ¿no? Honesto, bla, bla, exacto. bla. Y cuando mis primeros hijos entraron a esa escuela que nosotros escogimos, era lo que más nos llamaba la atención, es esa pedagogía que dice, no vamos a formar solamente al hombre, sino que vamos a formar al cristiano, para que de aquí salga. Y ya al final ya no, era competentes y otros adjetivos totalmente distintos, ¿sí? El libro de Entonces, Lucrecia se encuentra, por cierto, en Amazon, pero también se encuentra de modo gratuito en la página catholic.net, digo, para que lo sepan, ¿no? Ahí en ese libro también habla de una profesión que dentro de todo es bastante nueva, antes no existía como tal, que esto no es una frase mía, es una frase famosa de Eric Fromm, la que voy a decir ahora, que justamente no puede ser tildado de fundamentalista o ortodoxo, y él decía que antiguamente a la psicología se le llamaba simplemente ética. Usted habla de los psicólogos como una influencia mala obviamente, de los malos psicólogos, ¿no? En el mundo de hoy, en el mundo de los colegios de hoy. ¿Cuál es el papel que tienen los psicólogos en la escuela? sí, mire, cuando entraron mis primeros hijos a la escuela, cuando yo estudié y seguramente cuando usted estudió, los psicólogos no estaban presentes en los colegios. O sea, existían los psicólogos en pues, en sus consultorios afuera. Sí se usaban los psicólogos para los exámenes de admisión. Entonces, ibas con el psicólogo, hacías el examen de admisión y el psicólogo decidía si sí o si no. Estaba muy bien eso. También estaban los psicólogos para los niños problema. No sé, yo me acuerdo de mi generación, a lo mejor una o dos tuvieron que ir al psicólogo porque sus Mm. papás se divorciaron o cualquier cosa así, ¿no? Este, pero ahora los metieron adentro de los colegios. Entonces, mi experiencia viéndolos es que los psicólogos este, para justificar su presencia en el colegio, se dedicaron a observar a los alumnos y es de risa de veras, a mí de veras me daba muchísima risa, padre, porque el niño tímido es que seguramente en su casa tienen presiones familiares. El niño agresivo es que seguramente su papá es alcohólico y lo maltrata. El niño que coma bien su lunch es porque tiene ansiedad. El que no come su lunch es porque tiene anorexia. El que hace bonitas las letras es que en su casa lo presionan demasiado. El que la hace feo es que tiene dislalia. El que tiene no sé qué dislexia. Y a la hora nadie es responsable de nada. Mm. ¿Sí? O sea, a los niños ya no se les puede regañar porque si les regañamos como si les diera varicela, no. O sea, ya el niño ya no es responsable de portarse bien o portarse mal y es un pecado o no pecado, sino que ya todo es culpa del ambiente en el que nació, del ambiente en el que creció, de los papás, de los hermanos, de un problema psicológico. Y entonces eso es lo que yo vi, que los psicólogos, la presencia de los psicólogos en la escuela hizo mucho daño, no porque los psicólogos sean malos, Claro. sino porque la misma psicología contempla, tomemos al que quiera, padre, a Jung, a Adler, al mismo Fromm que acaba de nombrar, este, ¿cómo se llama el otro? El del busca de sentido, el Frankl, Franklin. todos Mm. toman al hombre en el sentido horizontal, o sea, no hay ninguno que tome al hombre herido por el pecado original. Entonces, la psicología tiende a justificar los malos actos, las malas acciones con un daño psicológico. Mm. Y entonces el niño ya no es responsable de haberse portado mal. Ya no lo podemos regañar, ya no le podemos prohibir porque se va a traumar, ya no podemos exigirle porque podemos tocar esos filamentos psicológicos que lo pueden llevar a la ansiedad y a la depresión. Y el resultado ha sido, son niños ingobernables, irrespetuosos. Esa violencia no se veía con las primeras generaciones de mis hijos y ahora es una rebelión. ¿Por qué? Porque los maestros no se animan a regañarlos por la presencia de esa psicología que no contempla al hombre como llamado a la salvación eterna, sino únicamente un hombre llamado a ser feliz aquí. Y entonces, ¿qué sucede? Se me fue la idea, perdón, padre.
pero es básicamente eso. La psicología no contempla el valor del sufrimiento, no contempla el valor del sacrificio, no contempla el valor del olvido de sí mismo, sino que es al revés. Si ves a un psicólogo, vas a la terapia y te va a decir, piensa en ti misma, Sí, te va a tienes que justificar. consentirte, tienes que bla, bla, bla. Entonces, bueno, yo así lo veo con un gran daño dentro de las escuelas porque se perdió la autoridad del maestro para llamar la atención al hijo, al niño, por miedo a traumarlo, ¿sí? Por miedo a esas enfermedades psicológicas que puede tener. Sí, pero es una cosa también, me parece que es propia de nuestro tiempo, que está un mundo enfermo, un mundo que tiene una, un daño antropológico muy grande, Por diría la supuesto. doctora Hilda Molina, ¿no? Esta médica Sí, cubana. claro. Porque yo recuerdo hace algunos años haber tenido que hacer un sermón para varios papás, muchas familias, porque algunos tenían en el alma, y estoy hablando de gente católica que va a oración al Santísimo Sacramento, que tiene varios hijos, o sea, no estoy hablando de gente que no conoce algo de su fe. Pero bueno, somos hijos de nuestro tiempo. Y tuve que hacer un sermón bastante largo, fundamentado en las escrituras y todos los padres de la iglesia, etcétera, en Santo Tomás, de por qué es conveniente y hasta es necesario muchas veces regañar, retar a los niños y cada tanto, bueno, y hay que decirlo, aunque parezca políticamente incorrectísimo esto, cuando ya no queda otra opción, pegarle una buena cachetada porque, bueno, hay que corregirlo, porque, o sea, esto, ojo, esto no significa que no tenga que volverse un enfermo violento con los hijos y un maltratador de los niños y todo, pero los niños, aunque esto sea políticamente incorrectísimo, son como niños, son como animalitos que hay que domesticar, digo yo, medio en broma, medio en serio. Porque nacen con sus caprichos, nacen con el pecado original, que decía recién Lucrecia, y por lo tanto tienden, como tendemos todos nosotros, salvo algunos que son distintos, bueno, los temperamentos son distintos para todos, pero uno siempre tiende a su propia comodidad, a su propio beneficio. Y así, entonces hace falta ponerle como un tutor, como se le ponen a las plantas, para que cuando vayan creciendo derechos, ¿no? Yo Claro. recuerdo haber recibido alguna vez cachetada de mi padre, mi madre. Obviamente, cuando éramos niños los odiábamos, no nos gustaba para nada, porque es así. Pero hoy por hoy uno agradece esas cosas, ¿no? No, y para nada fueron padres golpeadores, ni mucho menos, ¿no? Bueno, en fin, obviamente hay que intentar no llegar a eso, pero si no queda otra, no queda otra. Pero a lo que iba, es como que las generaciones que vienen ahora tienen aún las buenos matrimonios, buenas personas, es como que tuvieron una especie de complejo, ¿no? Y al final de cuentas están educando a pequeños dictadores, porque a un niño caprichoso es un pequeño dictador en potencia. Eso es así, una niña que uno no la controla desde pequeña, incluso su vanidad o los niños la gula, etcétera, bueno, poco a poco está controlando, está haciendo que alguien sea un ser descontrolado cuando sea más grande. Hay otros personajes también que Lucrecia toca en el libro, que son los pedagogos, ¿no? Muchos de estos son psicópatas que tienen título universitario. Pero ¿qué son esos pedagogos? Obviamente, no estamos generalizando, pero estamos diciendo lo que pasa muchas veces. Claro, aquí quiero hacer la aclaración porque si voy a hablar de los pedagogos en general, tengo amigas pedagogas que se Claro, salen totalmente de lo que yo voy a obviamente. decir. Este, que de hecho cuando escribí el libro, una de ellas fue a ver, me dice, Lucrecia, ¿que no me quieres? No, claro que sí te quiero, por supuesto que sí, Pobre. sé que tú eres distinta, pero lo general es lo que yo empecé a ver. Antes de la llegada de los pedagogos había muy buenos maestros en el colegio en el que iban mis hijos, ¿sí? De esos colegios, de esos profesores tradicionales, totalmente tradicionales, que hicieron que mis hijos aprendieran pues era lo normal en ese colegio, ¿no? A los 3 años aprendían a contar, a los 4 años aprendían a leer y escribir, a los 5 años ya sabían spelling, bee, seguramente a usted le tocó, usted es como 7 años, un poquito más grande que mis hijos, pero pues es lo que sucedía en los colegios, ¿sí? A la hora que llegaban a la primaria, pues el niño ya llevaba 2 años leyendo y escribiendo, entonces claro que era capaz en primero de primaria de aprender la vida del hombre prehistórico, la vida de los animales y las plantas, las nociones generales de geografía, de historia. Y eso fue con mis 3 primeros. Con mis 3 segundos, pues ya empezaron a leer a los 6 años, ya no a los 4. Entonces ya no era tan fácil estudiar al entrar a la primaria. Y con los 3 primeros, ni siquiera sabían, los 3 terceros, ni siquiera sabían leer al llegar a la primaria. Misteriosamente,
seguían sacando buenas calificaciones. ¿Por qué? Porque los pedagogos decidieron quitar esos contenidos difíciles. O sea, claro. ya no vieron mis hijos al hombre prehistórico. De hecho, ahorita están en la universidad y nunca estudiaron ni al hombre prehistórico, ni a los mamíferos, ni a nada, porque todo eso se fue eliminando, se fue diluyendo a la hora de que llegaron los pedagogos y sustituyeron a los maestros. ¿Qué sucede? Como que pues ahí fue cuando me puse a investigar, dije, bueno, ¿en qué momento llegaron los pedagogos aquí? Porque ya todas las profesoras de mis hijos ya no habían estudiado normal, ya no habían ido a la escuela normal, sino que habían estudiado pedagogía. Y entonces dije, a ver, ¿quiénes son los que estudian pedagogía? O sea, es un grave problema, porque en mi generación, las que se metieron a estudiar pedagogía no eran las que le gustaban la matemática, la química, claro, la física, y no eran esas, ¿no? Esas estudiamos actuaría y estudiamos ingeniería y estudiamos otra cosa. Tampoco eran las más creativas, porque esas se metieron a arquitectura y etcétera. Tampoco eran las que le gustaba leer, porque esas se fueron a filosofía y a otras cosas. Entonces, ¿quiénes estudian pedagogía? Pues las que no les gustaba hacer tareas, que no les gustaban las mates, las buenas gentes realmente eran muy lindas, pero se metieron porque no les gustaba estudiar. Ajá. Y ahora pasa la historia y son las dueñas de la educación. Es terrorífico verdaderamente, porque entonces le están enseñando a los hijos, a los niños, a los alumnos, que las matemáticas no tienen sentido, que las tareas no tienen sentido, que no importa leer, que los libros son Sí, es la característica de los alumnos que se metieron a pedagogía. Pero entonces dije, bueno, ok, son pedagogas, no les gustan las mates, pues ya les voy a enseñar yo a mis hijos las mates, que ellas no les enseñan. Hasta que llegó un padre que dije, a ver, momento, me gusta enseñar, me encanta enseñar, pero me la pasaba yo bastante mal enseñándole al de 6 años a sumar y al de 17 álgebra y al otro trigonometría, y claro. O sea, era verdaderamente complicado en 2 horas enseñarles a todos lo que no les había enseñado en la escuela. Y entonces empecé a ver, bueno, ¿de dónde viene la pedagogía? Y en ese momento me tocó, yo estaba de directora en un kinder, en el Kinder Grove. Y entonces por ahí tengo mi diplomado de dirección de escuela, fue esa vez, ¿no? Tuve que tomar un diplomado de dirección de escuelas en donde nos dieron pura paja pedagógica, de veras yo iba y nos hablaban de constructos, taxonomías, contenidos actitudinales, currículums estandarizados, un lenguaje sumamente complicado que decía es lo más antipedagógico del mundo. O sea, realmente este lenguaje, ¿de dónde lo inventaron? Y la conclusión era burrísima. O sea, el maestro tiene que planear, tiene que ponerse un objetivo, tiene que dar el contenido y tiene que evaluar. Y para eso eran unos rollos de veras, padre, unas palabras terroríficas. Entonces me puse a investigar de dónde venían estos rollos pedagógicos. Y por supuesto que atrás de esa cara bonita de Piaget y Dewey y compañía, pues está la cara oscura, que son claro. Rousseau y Marcuse y Ferrer y todas esas bolas de marxistas y masones, ¿no? Que son los que planearon todo este deterioro de la educación. Entonces ya todo cobra sentido. Claro, mis hijos no están aprendiendo porque hay atrás mentes muy interesados en que los niños no aprendan. Sí, y ahí fue donde descubrí a los pedagogos, los pedagoguitos, que son los que dan clases en el kinder, y los pedagogos maravillosos, que son los que nombré al principio, que le dije San Juan Bosco, y empezando de San Pablo, el mismo Jesucristo, ¿no? Y los pedagogos que empezaron con esa pedagogía, que le digo, son Rousseau, Marcuse, Gramsci, etcétera, Ferrer, que son básicamente intereses marxistas. Que mucha gente no sabe que tiene una enorme carga ideológica, o sea, que los capitostes, digamos, los popes de la pedagogía moderna, son gente completamente ideologizada, como dice Lucrecia, que después son estos los que escriben los libros y a su vez después tienen que, un joven o una joven que está estudiando para ser pedagogo, psicopedagogo, ciencias de la educación, este tipo de carreras universitarias, que después le dan como título de impunidad, porque bueno, son genios en la educación, ¿no? Pero resulta que han estudiado mucho ideología, y esto lo digo ahora como carne propia. Yo soy sacerdote, soy cura, pero estudié abogacía, soy abogado por la Universidad Nacional de Buenos Aires, la universidad pública. Y después hice 2 doctorados, uno en filosofía y otro en historia. Y esto no lo digo por pedantería o por vanagloria.
Sucede que estaba dando clase en un colegio y me di cuenta de que si yo no tenía las materias pedagógicas para dar clases, podía venir una jovencita, un joven de haber estudiado 2 o 3 años un profesorado de filosofía o de historia y tenía más acceso que yo o posibilidades para dar clases. Entonces me puse a hacer lo que se llama aquí en mi país el ciclo de profesorado para profesionales, donde iban contadores, bioquímicos, médicos, abogados, que no hemos tenido las materias pedagógicas, o sea, supuestamente no sabíamos dar clase, no importa que sea años que estuviésemos dando clase, digo. Y bueno, y fueron 2 años de escuchar estupideces tras estupideces, todos los días, viernes y sábados, durante 2 años. Era algo, daba vergüenza, porque en la universidad uno había escuchado por lo menos cosas medianamente serias, pero ahí honestamente era ideología pura, con todos estos personajes, Dewey, Rousseau, después ni hablar Marcuse y todos los que vienen después, que son estos pedagogos Freire, Paulo Freire, que es teología de la liberación aplicada a la educación, una cosa espantosa. Bueno, todo esto es lo que después son los tipos que manejan supuestamente la educación de los hijos. O sea, es así. Hablando de todo esto, ¿cómo está hoy por hoy este nuevo sistema educativo? ¿En qué consiste en concreto? ¿Cuáles son las premisas? Sí, mire, padre, se puede ver facilísimo. Yo aquí tengo un folletito, que es de un colegio X. O sea, es que todos dicen exactamente lo mismo. Dicen, es un sistema basado en competencias, ¿sí? En competencias y ambientes. Ya después descubrimos que el que ideó eso de ambientes y competencias fue Francisco Ferrer en la Escuela Moderna en 1800 y tantos. Pero, entonces, tienen varios dichos como eslogans. Entonces dice, es un nuevo sistema educativo basado en competencias. El niño descubre por sí mismo los conocimientos. El maestro ya es solamente un compañero, ¿sí? Dice, el maestro es solamente un compañero, no hay exámenes ni hay calificaciones. Eso me encanta, el niño descubre por sí mismo los de esos. Hay ambientes acogedores que facilitan el aprendizaje. El currículum es estandarizado y por supuesto tiene certificaciones internacionales. Sí. Elimina, dice, la transmisión mecánica y repetitiva que identifica el saber con la memoria. Sí. Bueno, entonces empezamos con el de la memoria. Es genial, ¿no? Dice, el sistema elimina la transmisión de conocimientos que iguala el saber con la memorización. Yo no entiendo por qué los pedagogos tienen algo contra la memoria. O sea, la memoria es una facultad de la inteligencia que junto con la razón y la imaginación nos hace diferentes de los animales. Pero este sistema educativo, no, es que es puro memorizar. Dices, claro, qué bueno que mi hijo sepa las tablas de multiplicar, porque si no va a tener que contar cada vez que diga 3 por 4, va a contar palitos. Mejor que utilice su tiempo en otra cosa y que sepa que 3 por 4 es 12 y 7 por 8 es 56 y las memorice. Entonces, no tiene nada de malo. Además, es muy bueno que memorice poemas, que memorice una partitura de piano, que memorice los hechos principales de la historia. Padre, pues por supuesto que es buena la memoria. Y sobre todo eso, las tablas de sumar, las tablas de multiplicar, para que pueda ser más eficaz en todo lo que aprende. Yo ahí pienso, y es cierto totalmente, que una persona culta no es por lo mucho que ha leído. O sea, usted se puede haber leído todos esos libros que tiene atrás y no acordarse de nada. Claro. Y entonces su cultura es nula. Entonces la cultura tiene que ver mucho con la memoria, mucho con la memoria. Y en este sistema educativo destruyen la memoria. O sea, ya no quieren que el niño se aprenda nada. Luego otro de sus eslogans, que ya se evita la transmisión de conocimientos, y el maestro es un compañero más. Es terrible verdaderamente, porque ellos afirman que nada más si pone al alumno en un ambiente bonito, con los materiales adecuados, el niño va a aprender por sí mismo. Yo le decía a una maestra de mis hijos, a ver, si yo le doy a mi hija de 7 años huevos, leche, vainilla, y le digo, fabrica un flan, no va a saber cómo. O sea, va a echar a perder millones de huevos y millones de leche antes de que le salga el flan de la abuela. Que si traigo a la abuela y le enseña, en un segundo va a aprender.
Entonces, es muy bueno que venga el maestro a enseñar y que los alumnos aprendan, ¿sí? No, que ella lo tiene que descubrir por sí misma. Jamás. O sea, a lo mejor algún día descubre cómo es el plan de la abuela, pero de aquí a que mi hija descubra el teorema de Pitágoras o las leyes de No, Euclides, imposible. no, Claro. o sea, imposible. Pero es de lo que se trata la pedagogía, de que aprendan lo menos posible. Ya después leyendo a Gramsci, dice Gramsci, la primaria para estandarizar los conocimientos de todos tiene que ser activa, de manera que el niño descubra los conocimientos. Por supuesto, no va a descubrir nada y entonces todos se van a quedar en blanco totalmente. Pero es esa una de los eslogans. Luego dicen, se eliminarán los exámenes, ¿cómo les llaman? Es algo así como castigadores. Y Ajá. dices, un examen no es un castigo, un examen es una herramienta objetiva para saber qué tanto ha aprendido el niño. Ya si el papá lo castiga o no lo castiga, ya es otra cosa. Claro. Pero es la herramienta que tenemos para saber si el niño aprendió o si le tenemos que enseñar mejor, ¿no? Esa es la historia. Y aquí en este nuevo sistema se eliminan los exámenes. Con mis hijos, pues con los primeros sí eran sus calificaciones 10, 9, 8 y si salían del margen, la profesora les pone un tache completo y lo vuelves a hacer. Y falta de ortografía era repetir de nuevo la tarea, o sea, no se permitía una falta de ortografía. Con los últimos, padre, de veras, yo le decía, a ver, no puedes entregar esto, o sea, y llegaban al día siguiente con un sello que decía, eres un campeón. Y decía, ¿cómo? O sea, ni 10, ni 9, ni 8, eres un campeón. Y yo, ¿por qué hacen eso? Nos quitaban todas las herramientas a los papás porque el niño decía, la Miss no se fija. Pues sí, y efectivamente no se fijaba. Y así pasaron toda la primaria, secundaria, prepa. Estuve dando clases yo muchos años en una universidad, en la Escuela de Economía, quinto semestre de Economía. La verdad es que eran niños estudiosos los que me llegaban al principio. Los que me llegaban al final, había muchos que no sabían ni leer, o sea, era una pena Claro. porque no sabían resolver los problemas yo les daba matemáticas financieras, era facilísimo, pero no sabían entender lo que estaban leyendo. Entonces, qué triste, porque fueron pasando con puros sellos de eres un campeón, como los de mi hijo chiquito. Eres un campeón y juran que eres un campeón. Es que tampoco los profesores están me parece, en capacidad de poder incluso corregir un examen. Las faltas de ortografía y la falta de posibilidad de lectura en voz alta es un signo de la decadencia intelectual que estamos viviendo hoy nosotros. Mi abuelo materno no llegó hasta, no sé cómo lo llaman en México, pero hasta sexto grado, es decir, más o menos 11 años, 12 años más o Sí. menos de preparación. Pero uno veía el cuaderno del último grado de mi abuelo, que después se dedicó a ser carpintero, o sea, era un hombre Sí. eh, era una letra impecable, los temas que tocaban en la escuela eran excelentes, era como que ese muchacho hubiese terminado, no sé, la secundaria, la preparatoria. La prepa. La verdad que era increíble, increíble. Y bueno, hoy por hoy yo creo que los profesores no corrigen ni siquiera las faltas de ortografía porque ellos mismos no tienen buena ortografía. Exacto. Sumado a que estamos escribiendo todo el tiempo con la computadora, con el teléfono y con lo que sea, incluso el corrector me corrige todo. Bueno, y lo que decía respecto de la memoria, yo también lo veo no solamente en las escuelas, sino incluso en el ámbito religioso. Antiguamente nosotros estudiamos el catecismo, famoso catecismo de las 93 preguntas, eran 93 preguntas de Claro. memoria. Que Sí. claro, mucha gente decía, ¿para qué estudian de memoria los chicos? No se acuerdan nada. No, no, un momentito, o no entienden nada. Primera pregunta, ¿quién es Dios nuestro Señor? Dios nuestro Señor es el ser infinitamente perfecto, creador del cielo y de la tierra. ¿Eres cristiano? Soy cristiano por gracia de Dios. Quizás un niño que tenía 8 años no sabía exactamente todo lo que implicaba, pero hoy por hoy yo he conocido profesores universitarios que han rendido en universidades católicas algún tema teológico y que recurriendo a la memoria de cuando eran pequeños, tomaron esa definición de memoria y después la fueron obviamente desmenuzando. Pero la memoria es una potencia, una de las potencias del alma que hay que utilizar también. O sea, no podemos dejarla de lado, pero han eliminado la memoria de los colegios también. Esto es algo, más Claro. cuando un niño, cuanto más chico es, más fácil aprende. Mucho más Por difícil que ahora supuesto. aprendamos un poema de memoria nosotros, a que un niño de 8 años lo ponga uno a aprender un poema de, no sé, Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, quien fuere, ¿no? Claro. En fin. Bien, usted nos habló también de algunos pedagogos y también hay otros pedagogos o intelectuales
que han estado en esta revolución educativa o revolución cultural. ¿Cuáles son estos otros? Bueno, padre mío, nada más antes que nada le quiero decir Sí. de un otro eslogan que tienen que Ah, se ha vuelto famosísimo. Aquí les enseñamos a aprender a aprender. Y dices, aprender a aprender, ¿qué es eso? O sea, se aprende a escribir escribiendo, se aprende a claro. leer leyendo, se aprende a correr corriendo. Y ahí tienen una materia que se llama aprender a aprender. Es simplemente perder el tiempo, porque el hombre está aprendiendo desde que nace. Cada vez que vemos, que olemos, que sentimos, que o sea, nuestro cerebro está aprendiendo. Y entonces, esa materia de aprender a aprender, pues, hijos, es verdaderamente una pérdida de tiempo. Yo no metería a mi hija a una clase de aprender a cocinar, no. O sea, que le den clases de cocina y no que me le enseñen a aprender a cocinar. Entonces, eso y la gente se siente realizada. Es que estoy tomando aprender a aprender, qué horrible. Y realmente lo que quieren es que se entretengan. Le voy a contar una historia. Cuando tenía los 9 en el mismo colegio y de repente me llega una circular en la que dicen, esta semana vamos a tener la semana Sunrise. Y la semana Sunrise le vamos a enseñar a todo el colegio a alimentarse bien. Vamos a estudiar en toda la semana los grupos alimenticios, las clases de alimentos y vamos a enseñarles cómo una buena alimentación. Yo dije, una semana sin clases durante toda la escuela, algo, vamos, yo se los puedo enseñar bien entretenido en 15 minutos en mi cocina, ¿sí? O sea, saco verduras, carne, fruta y les enseño que esto tiene vitaminas, esto proteínas, esto grasas y se acabó la clase. Una semana entera para enseñarles cómo alimentarse bien, de todo el colegio, desde kinder hasta preparatorio, un nefasto. Entonces, pues sí, es realmente entretenerlos para que no aprendan nada, para que aprendan lo menos posible. Y bueno, de estos pedagogos que me pregunta, obviamente, el primero es Rousseau, leemos su libro, ¿no? El Emilio de la educación, y pues ahí el grave error de Rousseau es que dice que el hombre es bueno por naturaleza y nosotros sabemos totalmente que el hombre está herido por el pecado y que no es bueno por naturaleza. Y yo pienso muchas veces cuando tenía mis hijos chiquitos, decía, bueno, ¿cómo le pueden creer a Rousseau? O sea, a este escuincle, si yo no lo educo, no va a ser santo por naturaleza. Yo obvio. misma todas las mañanas suena el despertador y me jala la almohada, o sea, no soy buena por naturaleza. Entonces, pues es un error terrible porque esos niños sueltos, o sea, Rousseau habla de que si tiene un ambiente bueno, el niño va a aprender espontáneamente, por supuesto que no. Y ahora que vemos en las escuelas, esos niños que los han dejado sueltos, y claro, sueltos, y entonces son irresponsables, irrespetuosos, violentos. Vemos la violencia entre ellos y la violencia contra las autoridades, y claro, es por creer que el hombre es bueno por naturaleza, y les ponen ambientes hermosos y unas clases preciosas, unas clases divinas, unos libros. Los libros es una tragedia, padre, los libros. Hay uno que tengo muy grabado. Mi hija estaba en cuarto de primaria, se imaginan, 9 años, o sea, una niñota. Y traía su libro porque se han adueñado también de las editoriales, los pedagogos, ¿no? Los libros que llevábamos nosotros de álgebra y de trigonometría y nada, pues eran blanco y negro, papel revolución y miles de ejercicios. Los libros que llevaron mis hijos grandes también. Ahora los libros que llevan son papel cuché, 4 tintas, muchísimos dibujos preciosos y ni un solo ejercicio. Este libro de cuarto de primaria de mi hija traía un problema que a mí me llamó mucho la atención. O sea, cuarto de primaria decía, Juan tiene 2 peras y una manzana. ¿Cuántas frutas tiene Juan? Esa era la mitad de una página. La otra era Juan con su canasta, ¿no? La segunda página eran las 2 peras. La otra tercera parte era una manzana y después venían dibujadas las 2 peras y una manzana y el signo de igual para llenar el resultado. Digo, a ver, estos pedagogos creen que mi hija no es capaz de imaginarse 2 peras y una manzana. Claro, o sea, no necesitaban ningún dibujo. Pero claro, hay que hacerlos que se entretengan a lo largo de todo el libro, ¿no? Bien triste, porque pues sí lo han logrado. Entonces, ese es Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza. No vamos a adentrarnos más, pero pues todo su libro es bien interesante, lleno de mentiras, el libro de Emilio. Después tenemos al otro, le decía Francisco Ferrer, es el creador de la escuela moderna, él es masón de Barcelona, de los altos grados de la masonería.
y él ideó la escuela moderna con el fin de meter las ideas comunistas y marxistas y masónicas, todos los fines de la masonería dentro de los niños. Es el primero que habla de ambientes y competencias. Entonces, todos esos que dicen, es que somos el colegio más moderno del mundo porque ambientes y competencias, bueno, son de antes del siglo XIX, si es 1870 y algo es cuando lo planea Francisco Ferrer. Y es bien interesante, ahí pongo en mi libro, tengo el enlace a donde ir a su libro de la Escuela Moderna. Es muy interesante porque ahí pone todos los objetivos que él tiene, que justamente es pues la lucha de clases y demás, claro, ¿no? La rebelión. El otro que tenemos que me encanta, o sea, es verdaderamente una persona encantadora, me gusta mucho leerlo porque es terrible, Marcuse. Verdaderamente es un ser encantador por su mente tan terriblemente mala. O sea, si es él que es. Él es alemán, marxista, de la Escuela de Frankfurt, y trae, o sea, se metió en la educación en Estados Unidos por todos lados, empezando con esta que estuvo muy de moda de A.S. Snell, ahorita me acuerdo cómo se llama esa escuela, pero bueno, el director era A.S. Snell, en donde se quitan todos los límites morales. Y realmente Marcuse, a él le debemos toda la rebelión estudiantil del 68, porque es, claro, es esa rebelión de la clase alienada que le llama contra las estructuras, y viene toda la modificación de todas las instituciones. Marcuse habla de modificar el concepto de familia, de modificar el concepto de matrimonio, modificar el concepto de escuela, modificar el concepto de empresa, y ahorita lo vemos, toda la ideología de género que andan metiendo ahorita en los colegios, pues es tal cual el pensamiento de Marcuse aplicado a la educación. Se unen los intereses de todos estos ideólogos, ¿no? Cada uno a lo mejor buscaba cosas distintas, pero al final de cuentas, los objetivos que tienen es destruir a la familia y destruir a la iglesia, porque son los que les estorban. Y entonces, pues bueno, a Marcuse es muy interesante estudiarlo. Me encanta leerlo porque es una mente muy brillante, pero hay que leerlo sabiendo que es un sí, enemigo que es malo. Espantoso, total, ¿no? Espantoso, es bien malo, bien malo. Y el otro, que es, pues realmente es al que más he estudiado, que es de parar los pelos, el susto, es Gramsci. Para los que no sepan, digo, yo sé que el padre es súper experto en Gramsci, pero es italiano. Él ideó cómo poder instaurar o instalar el comunismo en América Latina y en Italia, donde la iglesia era muy fuerte y la familia era muy fuerte. Entonces él dice, no puede ser igual que en Rusia, donde no había familia, donde no había iglesia, porque ahí fue muy fácil tomar el gobierno y ya de ahí gobernar al pueblo que era débil. Dice, pero para instaurar el comunismo en América Latina y en Italia, tenemos que funcionar de manera distinta. Y entonces él habla de muchas cosas, pero en cuanto a la educación, bueno, realmente en toda su metodología, él dice, hay que adueñarnos del mundo de las ideas para que las nuestras lleguen a ser las ideas del mundo. Y pone 5 pasos para todo. 1, desacreditar lo que existe. 2, poner una nueva ideología que suplante la otra. 3, meterte a la superestructura para poder infiltrarte y desde ahí promover tus ideas. 4, hacerlo deseable para todos. Y 5, tomar el gobierno y hacerlo obligatorio. Y si lo vemos, los pasos de la pedagogía son tal cual. O sea, se desacreditó a los maestros por todos lados. El maestro impositivo, el maestro pasado de moda, el maestro que solamente quiere transmitir, el maestro que quiere ser el centro de la clase, o sea, lo desacreditaron. Meten a los pedagogos como los sabios, así como usted tuvo que estudiar y yo tuve que estudiar ese mamotreto pedagógico, pues sí, te ponen que los pedagogos son superiores a los maestros, y pues viene todo el rollo pedagógico. Después, el infiltrarte en la superestructura, pues se metieron los pedagogos por todos lados, o sea, son dueños de las escuelas y son dueños de las editoriales educativas. Hacerlo deseable a través de las certificaciones, por supuesto, o sea, ya todas las escuelas quieren tener certificaciones y por lo tanto, pues hay que meter todo este currículum estandarizado, castigando lo que sea necesario. Y por último, hacerlo oficial, ¿no? Que pues ya lo estamos viendo en todos los países en donde ya todos tienen que llevar la misma educación.
Gramsci tiene algunas frases que a lo mejor luego se las paso, padre, para que las ponga ahí, porque son de veras como de miedo, de miedo verdaderamente, porque dice Gramsci, nuestro enemigo a vencer son los intelectuales. O sea, Gramsci yo creo que no era malo, malísimo, no era malo. Él le parecía muy injusto que la clase intelectual gobernara sobre la clase obrera, siendo que los obreros eran mayoría. Entonces claro. Él dice, eso es una injusticia. Y es una injusticia que los obreros tengan que estudiar en las escuelas de obreros porque van a ser obreros, mientras los intelectuales estudian en las escuelas humanistas y van a seguir, siempre va a haber esa diferencia. Y entonces, en vez de decir, vamos a subir nivel a los obreros, él dice, hay que acabar con los intelectuales. Dice, el enemigo a vencer son los intelectuales, de manera que vamos a acabar con ellos para que todos tengan una educación igual, todos estén al mismo nivel. Y idea cosas espeluznantes. Él pone, una manera de igualar esta educación es haciendo que las ideas del maestro y de los alumnos sean exactamente iguales. O sea, no va a haber diferencia de clases dentro claro. del salón de clase. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita dentro de estos sistemas educativos? Dicen, lo que dice el niño y lo que dice el maestro tienen exactamente el mismo valor, entonces todos somos filósofos. Entonces ya no hay intelectuales, ya no hay obreros, porque todas las ideas valen exactamente lo mismo. Y por supuesto ya no el que sabe más pueden ser, porque todos es así. Esa es una parte de las ideas de Gramsci que asustan. Otra parte de las ideas de Gramsci que son bastante feas, dice, hay que detectar quiénes son los que se están saliendo de la media para traérnoslo a nuestro equipo, porque ellos nos pueden destruir el plan. Y si vemos con estas pruebas, no sé en Argentina cómo se llamarán, en México tenemos las pruebas del College Board, tenemos las pruebas enlace, tenemos las pruebas, son pruebas que se hacen a nivel nacional para detectar a los niños que se salen de la media. Entonces, tristísimo, porque nos los tienen súper detectados. Un niño que es más brillante y ya se lo pueden pescar perfectamente para su teatro. Y otra parte de la que habla Gramsci, dice, la clase intelectual no se va, a lo mejor algunos no se dejan llevar con este conformismo académico. Entonces, hay que engañarlos con la especialización. Dice, todos van a salir claro. igual, y entonces hay que decirles, pero tú te vas a especializar y entonces vas a ser súper genio. Y ya con eso vamos a tener controlados también a esos. Es realmente muy interesante leer esos cuadernos de la cárcel y cartas desde la cárcel, porque no solamente abarcan la educación, abarcan la familia, abarcan cómo destruir la iglesia. Es un súper genio. La cultura, si uno obviamente son varios tomitos, los cuadernos de la cárcel de Gramsci. Yo siempre he recomendado un librito muy breve que está resumido todo esto, que es el libro del padre Alfredo Sáenz, un sacerdote jesuita. Se llama Antonio Gramsci y la Revolución Cultural. Se encuentra incluso disponible gratuitamente el PDF en internet. Bueno, todo esto es el diagnóstico, o sea, hasta acá llegamos con, así estamos al día de hoy. La pregunta obligada es, ¿cómo salimos del pozo? ¿Cómo salimos de este hueco en el que estamos metidos? ¿Es posible o no es posible? ¿Hay una solución o no hay solución? Pues mire, yo creo que sí hay solución si nos dejan. Mire, a usted le hicieron tomar un curso de pedagogía para poder dar clases en la universidad. A mí me sacaron de la universidad por justamente una certificación que querían. Yo soy actor y matemático y tengo después una maestría en humanidades y después doctorado en investigación. Pero para una certificación que tenía que entrar a la universidad, exigían que la persona que diera la materia tuviera maestría en esa materia. Entonces yo estaba dando matemáticas financieras, que de veras es lo más tonto del mundo, es interés simple, interés compuesto y bla, 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 pero decidieron que tenías que ser competente y pertinente. Entonces, la competencia la tenía, yo llevaba 15 años dando esa materia, por supuesto que era buena dando la materia, pero para ser pertinente tenía yo que tener una maestría en finanzas para dar matemáticas financieras. Y entonces me convertí en impertinente y tuve que salir de dar clases en la universidad y metieron a otro que sí tenía la pertinencia y que no sabe dar clases. Pero bueno, entonces, si no nos dejan, pues va a estar bien difícil salir del hoyo, pero si nos dejan, yo digo, pienso, uno, concientizar a los profesores.
concientizar a los profesores de que están siendo víctimas de una ideologización terrible y que no basta con conocer los contenidos actitudinales para dar clases de matemáticas en cuarto de primaria. O sea, hay que conocer la materia y saber la materia. Cualquiera se puede dar cuenta, si mi hijo tiene problemas en matemáticas, no contrato a un pedagogo, contrato a un chavo que esté estudiando ingeniería y que sepa la materia, ¿no? Pero bueno, concientizar a los maestros. Después, a los hijos, concientizarlos de que pueden aprender mucho más de lo que están aprendiendo en la escuela, que no se conformen con eso poquísimo que les están enseñando y enseñarles principalmente que son responsables de sus actos. Nada de que soy flojo porque mi mamá no me quiere. O sea, sí, que sepan que son responsables de lo que ellos están haciendo y que sus amigos son responsables de lo que están haciendo para que también el ambiente se haga más exigente. Por otra parte, creo que las 4 virtudes cardinales, padres, son básicas. O sea, si infundimos en nuestros hijos la prudencia para que hablen cuando tienen que hablar y no se queden calladitos, la justicia para que exijan esa educación, o sea, si estamos pagando, si estamos asistiendo, si estamos haciendo, que exijan una educación de calidad. La templanza y la fortaleza, para que sepan resistir todos los embates y para superar todos los obstáculos que se les van a presentar, porque estamos luchando en contra de la corriente. Y rescatar a los maestros. Hay muchos maestros que se quedaron sin chamba porque los sustituyeron los pedagogos. Entonces, a esos maestros tratar de rescatarlos y hacerlos sentir otra vez valiosos, porque los apachurraron tanto de ese maestro impositivo, ese maestro pasado de moda, ese maestro bla, bla, bla. Entonces, rescatarlos y pues orar, padre, ¿qué más? Sí. Yo que Dios nos ayude. Me permito un consejo nada más, a los que nos están escuchando seguramente, algunos les podrá servir, otros no, pero en varios lugares de nuestros países hispanos existe todavía la educación, digamos, obviamente la que impone el Estado, que es un espanto, aún por medio de la educación privada, que impone contenidos y todo, pero en muchos lugares todavía existe un cierto ámbito o marco de libertad por medio del homeschooling, ¿no? Del homeschool. Educación en la casa, o más todavía, como yo conozco algunos casos. Acá hemos hecho una entrevista en este canal a Roberto Helguera hace un par de años, de varios papás que, cansados y hartos del sistema opresivo, educativo, embrutecedor que tenemos hoy el día de hoy, dijeron, lo desescolarizamos a los niños para no tenerlos cada uno en su casa, porque todos trabajan, lo que sea. Bueno, nos juntamos en una especie de cooperativa y cada uno da las materias que puede, los ramos que puede. Bueno, en muchos países esto está en una especie de laguna del derecho. No es totalmente legal ni totalmente ilegal, pero si uno más o menos lo maneja, lo puede hacer. Es una alternativa también. Ahora, cuando usted hablaba recién, me acordaba de una frase famosa de este agnóstico, George Bernard Shaw, ¿no? Que una vez le preguntaron cuándo había terminado su educación. Un hombre súper irónico, ¿no? Dijo, ¿cuándo terminé mi educación? Creo que cuando fui a mi primer año de escuela. Como que cuando comenzó supuestamente a educarse. La deseducación. La deseducación. Sí, claro. Pero bueno, no hay que bajar los brazos. A final de cuentas hay que saber que el único, obviamente, el único educador es Dios nuestro Señor, pero los administradores de la educación de los hijos no son tampoco los maestros, son los papás, son los padres. Así que uno no puede desvincularse de la educación de los hijos porque lo mando a la mejor escuela del mundo. No, en absoluto. Al final el que va a dar cuenta por el alma de los chicos algún día van a ser los papás y no los maestros necesariamente. Bien, ¿quién secuestró a los maestros? Justamente el libro de Lucrecia Rego de Planas. Agradezco mucho el tiempo, Lucrecia. Muchas gracias por esta entrevista y a su vez también por el libro. Muchísimas gracias, padre. Ahí dejamos la bibliografía para los que quieran profundizar en el tema y el enlace para que lo descarguen. Y le agradezco muchísimo este tiempo que me ha concedido, padre. Así es, muchísimas gracias. Dios les bendiga mucho. Adiós. Gracias. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.